amigos de RDM y simpatizantes, hoy hemos conocido una noticia histórica. Sé que con esto de la pandemia se producen noticias históricas todas las semanas, pero esta, desde el punto de vista de la teoría moderna de la moneda, es realmente importante. El Banco de Inglaterra ha anunciado que financiará directamente al gobierno británico. Es una medida temporal, lo lógico sería que fuera una medida permanente, pero estamos asistiendo al derrumbe de uno de los principios más sagrados del pensamiento económico dominante, y es esta idea de que los bancos centrales, si financian al gobierno, podría producir una dominancia de la política fiscal, es decir, que el gasto del gobierno no estaría limitado por las opiniones de los mercados acerca de la calidad de la deuda pública, porque de lo que se trataba en el pensamiento neoclásico era someter al gasto público y al endeudamiento del Estado a una especie de censura previa de los mercados, es decir, que los inversores solo comprarían la deuda si opinaban que el gobierno tenía capacidad de devolver esos préstamos bueno, pues el Banco Central no debía financiar directamente al gobierno para evitar que se volvieran manirrotos, ¿no? Esto es un poco, en breves pinceladas, el pensamiento económico dominante. Desde el punto de vista de la teoría monetaria moderna, esto es absurdo por el simple hecho de que la ejecución del gasto público en un país que disfruta de soberanía monetaria ya está financiada desde el momento en que el gobierno crea moneda en el acto mismo de gastar. Y la emisión de bonos y deuda pública era es una simple operación monetaria que trata de retirar el exceso de reservas en el sistema interbancario que puede crear un déficit prolongado del gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno al gastar crea reservas y al recaudar impuestos destruye esas reservas en el sistema interbancario. Si hay déficit, pues lógicamente la creación de reservas excede la destrucción de reservas en el sistema interbancario y por la ley de la oferta y la demanda, pues eventualmente el tipo de interés en el mercado interbancario caería a cero, ¿no? Eh, Funciona la política monetaria desde la perspectiva de la teoría monetaria moderna, por tanto, es retirar esas reservas y darle a los inversores, a los bancos, a los fondos de inversión, un título que les retribuye por, digamos, renunciar a esa liquidez temporalmente, ¿no? Esa es la función de las emisiones de deuda pública. Y bueno, pues no es la solución preferida a la teoría monetaria moderna. Nosotros preferimos, o nos parece más eficiente, que los tipos de interés del interbancario se queden donde tienen que estar, que es el cero. Eso es su tipo de interés natural. No tiene ningún sentido crear títulos de deuda que lo único que hacen es transferir rentas a quienes ya tienen mucho dinero. Eso es una especie de beneficencia para millonarios. No nos parece que eso cumpla ninguna utilidad social y no vemos ningún problema en que el Banco Central financie directamente al gobierno. ¿Eso qué significa? Pues que el gobierno cuando gasta, bueno, pues carga ese gasto en su cuenta del Tesoro, que está en el Banco Central, y en un momento determinado, pues ese saldo de la cuenta del Tesoro en el Banco Central puede hacerse negativo, es decir, puede tener un descubierto en cuenta. Esto, que para el pensamiento neoclásico es horrible porque podría dar lugar a todo tipo de fenómenos de inflación, a nosotros nos parece la forma más rápida y eficiente y menos tortuosa de ejecutar el gasto público, evitando toda esta madeja de mecanismos institucionales complejos como el que tiene la Unión Europea, ¿no? Y la zona euro. Eh, Como sabéis, os he explicado en un vídeo anterior, en la zona euro los estados no pueden financiarse, no pueden tener descubiertas en el Banco Central.
es decir, no pueden recibir financiación del Banco Central. Están obligados a conseguir euros, por tanto, o bien a través de los impuestos o bien pidiendo los prestados en el mercado. Y eso obliga a emitir deuda que tiene que tener buena nota, ¿no? Entre los inversores, ¿no? Y esto nos ha llevado a la famosa crisis financiera del 2010, cuando los mercados dejaron de confiar en la deuda pública de algunos países, sobre todo los países periféricos como España, Portugal, Italia, Grecia, Irlanda, con el fenómeno que se ha comentado tantas veces en la prensa de la prima de riesgo, ¿no? Se disparaba la prima de riesgo. ¿Por qué? Porque los inversores requerían un mayor rendimiento para arriesgarse a invertir en nuestra deuda pública. Y en el año 2011, 2012, había un temor real a que bueno, pues los estados periféricos no fueran capaces de obtener euros para bueno, pues amortizar, pagar los intereses y amortizar esa deuda, ¿no? Y bueno, pues se llegó incluso a comentar en la prensa de aquella época que estados como el nuestro podían llegar a quebrar, cosa que es una cosa inaudita, que un estado que se endeude en su propia moneda puede llegar a quebrar, porque siempre se ha considerado que la deuda pública es el activo más seguro en el que invertir, es el activo de referencia, el activo de libre de riesgo de referencia. Pues bien, esta situación se resolvió cuando Draghi se comprometió a hacer todo lo que fuera posible para salvar el euro, porque la insolvencia de los estados de la periferia europea habría sin duda destruido la Unión Monetaria Europea. No es algo que a mí me hubiese desagradado, por cierto, ya sabéis que yo soy partidario de desmontar esta malhadada Unión Monetaria. Y el Banco Central Europeo, bajo la época de Draghi, empezó a comprar títulos de deuda emitidos por los estados europeos, con unas limitaciones. No podía tener más del un tercio de los títulos emitidos en su cartera, pero aquello sirvió para que la prima de riesgo bajara y bueno, pues los estados pudieran seguir funcionando y bueno, gastando y recaudando con un déficit, como era por otra parte inevitable para salir de aquella crisis económica iniciada en el 2008, ¿no? Sin embargo, esta actuación del Banco Central estaba condicionada a, digamos, una senda de ajuste, a aplicar políticas de austeridad. Y esto dificultó nuestra recuperación económica, alargó innecesariamente la crisis y, bueno, pues es un arreglo institucional muy disfuncional para nuestros países. Todo esto se basa evidentemente en una ideología determinada que inspira los tratados europeos. El Tratado de la Unión Europea, en el artículo 123, prohíbe que los bancos centrales financien directamente a los gobiernos y prohíbe los descubiertos en cuenta. Y todo esto se deriva de este temor que crean los economistas neoclásicos al gasto público, al que se le atribuye, digamos, un potencial inflacionista que por lo visto los demás gastos o los gastos de los demás sectores no tienen. Pero en el fondo de lo que se trata es de constreñir la actuación de los gobiernos y someterlos, en vez de a la supervisión de los parlamentos, someterlos a la supervisión de los inversores, de los mercados financieros. Hoy el Banco de Inglaterra, aunque haya sido temporalmente, ha suspendido esa digamos, o ha roto esa regla sagrada para el neoliberalismo. Es cierto que Inglaterra, como no estaba en el euro y en virtud de un protocolo que había firmado con la Unión Europea, no estaba exenta, digamos, de esa regla que prohibía al Banco Central financiar a su gobierno, pero no estaban aprovechándose de esa ventaja por culpa de la ideología neoliberal que inspiraba a los gobiernos del Reino Unido y a los gobernadores del Banco de Inglaterra. Hoy se ha derrumbado definitivamente uno de los principios más sagrados del pensamiento económico dominante, y yo me felicito por ello.